se van hoy por la tarde-noche. Ya se van. Digo, muy agradecidas porque han tenido el tiempo para entrevistas, para dar sugerencias. No sé si por ahí alcanzó alguien masaje con Jessie, pero sí, yo creo que sí es así como que no había agenda para masajes. Bueno, se irán ellas al ratito. De hecho, terminamos alrededor de las 7 y me va a tocar llevarlas a la terminal para que no lleguen tan tarde ya tan en pancha. Y pues aprovechar, si tienen todavía entrevistas, les dejaron tareas o algo así en el siguiente descanso. ¿Sale? Bueno, vamos a terminar porque ya voy un poco atrasada. Entonces ahorita me voy a emparejar con este bloque y ahorita a darles el tema. Sobre los mecanismos defensivos. Hablábamos, y esta es una clave. Crean comportamientos automáticos. Esta es la clave. Automáticos, repetitivos, reconocibles por su rigidez, tanto para la persona como para las personas que lo ven. Es decir, cuando un mecanismo defensivo está presente, lo vamos a ver a través del comportamiento y la actitud. ¿Y cómo lo vamos a ver? Justo por los comportamientos automáticos. Tienen una función natural, esto que hemos hablado, la protección del yo. También hay ventajas y usos en los mecanismos de defensa. El uso de los mecanismos de defensa trae consigo ventajas de funcionamiento, pero no de maduración ni de identidad. Entonces, esto es importante revisar. El mecanismo protege al yo, le ayuda a fortalecer su autoestima o su seguridad, sí, pero no le ayuda a crecer ni le ayuda a madurar. Por eso es importante que el promotor vocacional o la formadora pueda acompañar a que el chico reconozca sus mecanismos de defensa y gradualmente, a partir de una propuesta de vida mejor, distinta o de crecimiento, el chico automáticamente vaya dejando el mecanismo de defensa por adquirir un valor, como la verdad, por ejemplo, como la responsabilidad, como la oración, como el diálogo, como el silencio. Aquí vamos a ver 3 elementos: las finalidades, las modalidades de uso y los efectos. Aquí estamos hablando de funcionamiento contra madurez. Si la finalidad es adaptativa, va a buscar la solución de los conflictos en términos realistas o más adaptativo a la realidad. Pero la defensa que busca evitar el conflicto y que aleja a la persona de la realidad, pues estaríamos hablando de que el mecanismo lo ayudará a funcionar, pero no lo va a ayudar a madurar. Si el mecanismo es flexible, proporcionado en relación con la situación o limitada a ella, el mecanismo le va a ayudar. Pero si el mecanismo hace que tenga una conducta rígida, automática, desproporcionada, generalizada y crónica, ahí no le va a ayudar. ¿Sí, más o menos? ¿Dudas? ¿Comentarios hasta aquí? ¿Un ejemplo? Le van pensando, leo el último y le van pensando. Los efectos. Permite controlar el conflicto protegiendo a la persona y habilitándola para funcionar mejor. Pero si perpetúa el conflicto provocando un desvalimiento de la personalidad, el mecanismo no le va a ayudar. A ver, ¿a quién se le ocurre un ejemplo? ¿Ya antes habían escuchado algo sobre los mecanismos de defensa? Sí, ¿no? No es como un tema totalmente nuevo. Entonces, a ver, un ejemplo de alguno de sus muchachos. Evadir, por ejemplo, evadir el caso de temas de novia, ahora tu primer trabajo, ¿qué onda? Así, pero no confundidas, así todo superficial, nomás para salir del macho. Ok, entonces ahí podríamos ver, ahí quizá me puedan hasta ayudar un poquito. Como ya los conocen poquito, váyanse a su página 8. Este ejemplo que nos hace Padre Julio, ¿qué mecanismo podría ser? Hablamos de la negación, retraimiento social, actinado, decisión, racionalización.
socialización, intelectualización, aislamiento, represión, idealización primitiva, evasión. Podría estar ahí en la evasión. Puede ser también el retraimiento social. Es la tendencia a replegarse sobre sí mismo como reacción ante la realidad inaceptable. Me cae mal esta persona. Bajo la forma de un encierro, no hablo, no digo, no platico. La persona prefiere refugiarse en un punto seguro y metódico para no afrontar la dificultad que plantea el ejercicio de su verdadero rol. ¿Sí, más o menos? Entonces, por ejemplo, si el padre Julio se alejara de esta persona para ver cómo va a solucionar el conflicto, le va a ayudar ese mecanismo. Pero si en realidad evita hablar con él, evita solucionar el conflicto y mejor se aleja, gradualmente se aleja de la persona. Si además este mecanismo lo utiliza con algunas personas, a lo mejor algunas situaciones, no es con todo, bueno, le va a ayudar a madurar poco a poco. Pero si con todas las personas que le caemos mal a Padre Julio se vuelve rígido, entonces lo vemos que no habla, que se retrae, que de aquí del grupo solamente el 30% le habla y el 70% no, aparece automáticamente, es desproporcionada, lo utiliza con el obispo, con los curas, con la parroquia, también con nosotros, y ya tiene 50 años y no ha cambiado, ya es crónica, entonces no le estaría ayudando. ¿Me explico? Y si por ejemplo alejarse un poquito de él y tomar distancia le ayuda como para proteger su autoestima porque se siente agredido, o porque qué tal que un día ya le va a decir, le va a dar un trancazo y mejor se aleja para funcionar. Pero si se aleja y en el alejamiento se siente desprotegido, solo, aislado, eso no le está ayudando. ¿Sí lo alcanzamos a ver? Bien, ¿alguien más que nos dé otro ejemplo? Me tocó, uno de los muchachos manejaba esta de caerle bien a todo el equipo de proceso. Entonces, como que lo veía muy empático con nosotros. Cuando me toca hacer la entrevista, le confronto varios puntos y a partir de ahí empieza el distanciamiento. Se empieza a marcar. Entonces, yo lo dejé, ¿no? Pero sí lo noté. Que me veía, se alejaba y seguía caminando. Jamás le confronté en cuanto a las tareas que tenía que hacer. Dije, no abordo porque estoy viendo que se está distanciando. Y ahora en la última semana que voy para seminarios pasó lo mismo, pero ahora se fue por otros años, como buscando, y entonces yo ya soy sigues en el mismo de que has alejado, quiere decir que no has trabajado, tres cosas. Sí, aparece ahí el mecanismo de defensa, y ahí es por eso que nos ayuda mucho cuando confrontemos, necesitamos dibujarle. La confrontación nos ayuda a situarnos en el yo actual. Cuando nosotros hacemos la confrontación, debemos dibujarle el ideal, el beneficio de dejar ese mecanismo o esa actitud o ese comportamiento. Vamos a acordarnos que nuestros jóvenes no alcanzan a imaginar. ¿Sí? Entonces, aquí nos ayuda mucho, no solo el de, sí traes conflictos si no los has trabajado, sino qué medios y qué ejercicios le puse yo para que dejara este comportamiento y empezara a reconocer uno nuevo. Entonces, cuando hacemos la confrontación es como esto mismo. Yo estoy agarrada a lo que me da seguridad, pero si ustedes negocian conmigo, lo puedo soltar por momentos y alternar en este. Gradualmente exploro este, posiblemente vuelva a este, pero cada vez podré ser más auténtico yo. ¿Sí? Entonces, ok, uno más. La risa o también el veritano. Por ejemplo, le preguntas algo y empieza a reír, pero decir, es que no sé. Sí, ahí el mecanismo de defensa es el humorismo, que es la capacidad de reconocerse con simpatía, de reírse de sí mismo, de los propios defectos y de las cosas que se aman en medio de las limitaciones y continuar amándolas todavía. A veces la risa es un mecanismo que nos ayuda a controlar la ansiedad. Entonces, algo te da miedo, algo te preocupa, eso lo encontramos mucho en los adolescentes y jóvenes. Algunos adultos también lo tenemos. Yo, por ejemplo, manejo mucho el humorismo
para manejar la ansiedad y lo hago con conciencia. Entonces, un niño o un adolescente lo está regañando la mamá o el maestro y está riendo. Y entonces empieza a reír. Y entonces, y el maestro está furioso. Te estoy hablando en serio. Pero es la manera en cómo maneja la ansiedad. Entonces, es un mecanismo de control. Aquí vemos. También lo que se utiliza mucho en las casas de formación femenina en las primeras etapas es el llanto. Y lo que se utiliza mucho en las casas masculinas es el enojo. Entonces, aquí volvemos. Si es adaptativa, y entonces ya me río y le digo, madre, espera tantito, déjame río bien y ahorita me vuelve a decir. Estaba muy tiempo, ¿no? Pero entonces lo puede manejar. Pero si, como siempre se está riendo o aparece el enojo, se aleja de la realidad. Si poco a poco le ayuda a flexibilizar y mejora la relación, pues le va a ayudar gradualmente. Pero si es rígida, automática, desproporcionada, generalizada, crónica, no le ayuda. Por eso a veces encontramos a muchas mujeres que aun cuando ya tienen 40 o 50 años, lloran cuando están alegres, lloran cuando tienen miedo, lloran cuando tienen frío y lloran como los pollitos, ¿no? Que los pollitos pían cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina dice pío, pío. Sí, así va la canción, ¿se acuerdan? Bueno, pues las hermanas lloran cuando hace frío, cuando hace calor, cuando la regañan, cuando las felicitan, cuando les dan un regalo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no han madurado o no han manejado su mecanismo de defensa. Y vamos a terminar con los usos. Hay 4 usos de las defensas. El primero, pues, son las narcisistas. Provoca que la persona solo pueda mirarse a sí misma y aquí hay una desconexión. Aquí hay desconexión y rechazo de la realidad. Cuando se elabora la fantasía, no sé, pensemos en alguna que está, la omnipotencia. La omnipotencia es la pretensión de un poder absoluto que en el fondo esconde un sentimiento de inseguridad. Elaboro una imagen de mí mismo contraria a mi propia autopercepción. Un yo grandioso, perfecto, que hace de mí una persona especial. Contiene la expectativa de tener derecho a ser honrado y tratado de un modo especial. Se expresa en la desvalorización de todo aquello que pueda oscurecer la propia imagen y el propio poder. ¿Le suena conocido? ¿O en alguien o en alguien? ¿Sí, en alguien? ¿En qué página está? Estoy como en la 11. En la 9. En la 5. Es la que tiene el título de represión. Ok, bueno, vamos a ver el ejemplo, ¿sale? Uso de las defensas, sí. Pero la omnipotencia existe en el Sí. Y las dos pasan. Ok, claro, por favor. Pero luego me decía, pero ya todo va a cambiar, porque ahorita ya voy a tener un buen trabajo, luego ahora que entró Andrés Manuel López Obrador y todo esto, no, porque es una persona grande, pero se veía que era totalmente, era una situación muy dolorosa la que le estaba pasando, pero yo eso lo notaba que salía, ¿no? Porque sí me decía que ya iba a ganar mucho dinero, que iba a ser una persona que se podía mantener por sí misma, que iba a ser una grande gloria en su trabajo, pero me hablaba de una situación de veras, era tipo abuso sexual, entonces era esa la cosa que como que lo sacaba de todo el cielo. Claro, y esa se parece mucho más a la idealización primitiva, la que está abajo, visualización de la realidad como totalmente buena, eliminando los aspectos ambiguos o defectuosos. Se puede hacer en torno a la persona, a los grupos, a las instituciones, a los carismas, a las situaciones. No interesa el ideal mismo, sino la fuerza protectora que lo proporciona. Entonces sí, se parece a los dos. Ok, entonces como nos damos cuenta, los mecanismos de defensa que son narcisistas protege que la persona se mire a sí misma. Provoca que solo se mire a sí misma. Algunos de los mecanismos que tenía Padre Maciel era los vinculados a las defensas narcisistas, como la omnipotencia. Ese era uno de los mecanismos. Defensas inmaduras. Aquí no hay rechazo de la realidad. Hay un deseo ineficaz de
transformarla. El problema no se sitúa a nivel de comportamiento, sino de la propia imagen y de la imagen de los demás. Otra vez, indicador significativo de autoestima baja y madurez. Por ejemplo, los infantilismos entrarían aquí, las regresiones, como el pensar que antes todo era más bonito. Cuando estábamos en la misión de Chiapas, uy, miren, todo verde, no había contaminación, la comunidad, y hablamos de Chiapas, que tú le preguntas, madre, ¿y hace cuánto que se vino? Pues hace como 10 años, pero la verdad es que nunca he vuelto a ser tan feliz como fue en Chiapas, ¿no? Entonces ahí nos está hablando justo de un elemento inmaduro. La otra finalidad pues son las defensas neuróticas, que intentan reinterpretar la realidad para actuar con serenidad, provocan un estado de nerviosismo o de ansiedad en medio de la situación. A ver, más ejemplos de mecanismos de defensa suyos o de los chicos o de las chicas. El acting out, a ver, madre, platíquenos cómo entiende eso. Por ejemplo, cuando está una situación comunitaria y estamos en la planeación de una actividad escolar, y entonces se le dice a la hermana que esta situación no se necesita por esto, por otro, y de repente ella sale como, es que no me escuchan, no dejan que yo salga de la aportación y solamente están realizando las opiniones de ustedes porque ustedes ya estuvieron anteriormente en esa casa. Y entonces se levanta y se retira. Sí, perfecto ejemplo. Muy bien, hermana. Acting out. El rechazo de la realidad se traduce en una actuación externa. Entonces se enoja, parece una cuestión un poco teatral, por eso se sale. La tensión provoca un impulso inaceptable que se descarga a través de un comportamiento. Básicamente va centrado justo a estos comportamientos, que refleja o actúa este impulso, como si se tratara de una representación teatral. Por medio de esta actuación, la persona pretende robar el afecto que no se atreve a pedir directamente. Envía mensajes enviados también o los envía de manera censurada. Sí, esto, ¿no? No me hacen caso, yo aquí y se sabe. Entonces sí, los berrinches, los azotones de puerta, los enojos, las vueltas con todo el cuerpo van en ese sentido. ¿Sale? Y también tenemos los mecanismos de control. En los mecanismos de control, las actitudes defensivas, dice aquí, en la que se da una aceptación de la realidad. Ya no busca deformar la realidad, sino actuar en medio de ella, con cierto autocontrol. También se llaman mecanismos protectores y se pone a funcionar aquí conscientemente la creatividad y también su ingenio. Son soluciones más inteligentes y por ello son más eficaces. A ver, ¿cómo qué se les ocurre? ¿O cuáles de los que están aquí se les ocurre? Les platico algunos, pero mejor digan uno, a ver, y lo buscamos aquí. Un mecanismo que te ayude a controlar, a manejar la situación, que ayude como a repensarla, a clarificarla. Bueno, no sé si esto funciona. Por ejemplo, el mecanismo de control podría ser cuando en algún momento en la comunidad me he quedado de responsable sin ser yo la responsable. Y es como, no de imponerme, pero tratar de manejar la situación de tal manera que todos estén bien, que todos hagan lo que tengan que hacer, hasta que llegue la responsable. Entonces es estar como, si la bolsa que usted está viviendo es así, y estar como controlando la situación más que estar viviendo. Ok, sí, esta es buena y podría vincularse se podría relacionar con puede ser anticipación, que es la planeación realista de las dificultades futuras, sobre todo las que se refieren a sí mismo y a las propias reacciones, de modo que se prevé el influjo del inconsciente. Se aplica un mecanismo, pero referido a la valoración de las dificultades
dificultades reales con que la persona se encuentra. Es prever. La anticipación es un mecanismo de defensa, ¿saben ustedes eso? Cuando tú organizas tu tiempo, la agenda desde antes, cómo lo vas a solucionar, si mejor ayudo para evitar una situación más grave o algo así. La anticipación es un mecanismo de defensa que nos ayuda a conservar el control. Podría así ser ese, la anticipación. Y ese es un mecanismo de defensa. También las fantasías esquizoides, la fantasía esquizoide va más en la línea. Cuando tú estás planeando la junta con tu obispo para decirle que no quieres venir al curso de Puebla de 2 semanas. Entonces, cuando tú estás elaborando y ahora cuando vaya le voy a decir que esto no, por esto y por esto, no ha pasado, te estás adelantando, estás haciendo una fantasía donde estallan los discursos, qué harías, cómo le responderías. Esa es una fantasía esquizoide y te ayuda a manejar la realidad. ¿Sale? Bueno, ¿dudas? ¿Qué les parece esta cámara? Llevan ustedes su lista de los mecanismos de defensa, la invitación es que los lean. Eso de allá, o sea, se detengan en todas las series. Es correcto. Entonces aquí ya vemos todas las actitudes, los mecanismos de defensa, que son todos estos, y entonces estos pueden estar encajonados en uno, en otro o en otro, dependiendo de su modalidad de uso. ¿Sale? ¿Y cómo trabajarlos cuando se presentan de manera distinta en cada persona? Por ejemplo, en un grupo de personas normales. ¿Cómo hacer? Primero, reconociéndolos en ti. Perdón. Lo primero es reconocer cuáles son tus propios mecanismos. Entrar en una dinámica de lenguaje. Los mecanismos de defensa son personales e individuales. Cuando aparecen en todo un grupo es porque estas actitudes, estos comportamientos los fuimos imitando o porque es resultado del tipo de comunidad. Por ejemplo, muy seguramente la comunidad centrada en la observancia, pues entonces podrá tener mecanismos de negación. Hay un conflicto, mejor no decimos nada, la figura de autoridad es la que tiene, o tienen cuestiones inmaduros, como el que obedece no se equivoca, ¿no? Entonces ese es un mecanismo de defensa. Pero no se presentan por bolita en grupo los mecanismos, se presentan en un individuo y en el individuo los puede ir como exagerando, maximizando, como nos pasa con la risa. Si una se empieza a reír y luego sigue la otra, aquí hemos utilizado mucho el mecanismo de la risa. Sí. Entonces aparece un comentario por ahí, se ríe uno y se ríe el otro y se ríe el otro, y son sus mecanismos de defensa de ustedes, ¿cierto? Entonces no es que todos utilicen el mismo mecanismo, es que uno lo usa y entonces se puede como animar o exacerbar por los demás. Por eso es el complejo, no, sí, desde luego que no son todos el mismo, pero precisamente uno presenta uno, otro presenta otro. Hay que confrontarlos, madre. Por eso el mecanismo, la tercera vía para hacer discernimiento es la confrontación de las motivaciones. Oye, yo no... Aunque haya negación, bueno, porque a mí me pasó un caso de una hermana que yo veía que tenía conflictos con diferentes, ¿no? Se peleaba con una, se peleaba con otra. Claro, pelearse en palabras simples, ¿no? Pero no, ella no se relacionaba bien con el resto del grupo, ¿no? Cuando yo la llamo le digo, bueno, primero, fíjate que quiero volver a esto. No es así. Y pasa otro momento y en otras circunstancias, no, es que no es así. Y ya le digo, bueno, es que pues no estoy mintiendo, porque me estoy dando cuenta de que eso está sucediendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa contigo? Y luego, pues, venía la negación, venía el llanto y venía el silencio, 3 cosas al mismo tiempo. Entonces yo dejaba que pasara ese tiempo y otra vez, y cierto, eso es desgastante, porque si ahora por dónde le busco, por dónde le hago, qué hago, qué aquí, ¿no? Y otra que tendía a evadir eso de que no me parece, lloro, doy la media vuelta y me voy. Entonces son diferentes momentos que se presentan. Claro, uno confronta y después de mucho tiempo pues ya van diciendo, bueno, sí, es por esto, por esto, por esto. Pero mientras ya se crea un ambiente no favorable. Sí, en el grupo. Sí, ayuda mucho, otra vez,
lo vamos a ir viendo ahorita. Ahí ayuda demasiado, otra vez, la información, la formación y el discernimiento. Entonces, en información es la confrontación grupal. Hay que ayudar a todo el grupo a que vea que las mentiras, que el silencio no favorece a la comunidad. Que si favorece a la comunidad, el diálogo, la comunicación, sacamos un pasaje bíblico, hacemos un jueguito, etc. Y luego en la formación, pues entonces lo llevamos a las entrevistas, porque ya lo hablamos en el taller, porque ya vas 3 veces que tenemos. ¿Tú te has dado cuenta qué tareas en particular dejas? ¿Qué pasaría si? Y entonces ahí ya puedes utilizar otras maneras, porque esta serie que llegaba, aparece el llanto, la negación, el llanto y el silencio. Entonces ya tienes ahí 3 mecanismos juntos, ¿no? Y ya se empieza a hacer esto, una constelación. ¿Cómo desestructuras estos elementos? Ponlos por separado. Ok, ¿te has dado cuenta que cuando yo te hago saber aparece el llanto, los tres elementos? ¿Para qué lo harás? Te puede ayudar el dibujo, te puede ayudar una canción, te puede buscar herramientas para que tú favorezcas que la chica se salga. Ok, te voy a dejar que llores y te voy a dar 30 minutos para que llores. Después de los 30 minutos hablamos, ¿te parece? Y aquí me voy a quedar contigo. Lo veremos un poquito en la entrevista en Unis. Pero si yo dejaba eso, por ejemplo, a veces que llora, bueno, pues llora. Sí, pero aquí algo interesante, madre, es que con el paso del tiempo la chica, pues la situación mejoraba. Es nada más tener paciencia, no violentar como los procesos. Yo tuve un caso con una que, por ejemplo, la confrontaba, pero yo no recuerdo si que su mecanismo de defensa era que, ahorita me duele mucho la cabeza. Me duele mucho la cabeza. No estoy disponible para platicar con usted. Y bueno, y a partir de eso dije, bueno, uno pues sí le da su tiempo y todo eso, pero cuando ella ya se veía amenazada o confrontada por un equipo o así, sus dolores de cabeza. Ese mecanismo de que les duela la cabeza también tiene su nombre. Y este mecanismo de que le duele la cabeza con mucha frecuencia, su mecanismo es, pues aquí los tengo. La vuelta contra sí mismo y o la retroflexión. La agresión que no puedo sacar para afuera, la meto para adentro, valga la redundancia. Es posible que sí, como mecanismo de defensa, es posible que sí. Es posible que no y que sea la justificación para el no diálogo. No lo sabemos. O sea, no sabemos si sí le está doliendo la cabeza o si no le está doliendo la cabeza. Entonces, aún cuando le duele la cabeza, volvemos otra vez a la información. Por eso es que desde el principio se tiene también que decir cuál es el objetivo de las entrevistas, qué es lo que se tiene que lograr y cómo van a ser. Entonces, eso ayuda como para que en la parte informativa la chica esté informada que aunque le duela la cabeza tendrá que hacer su entrevista una vez a la semana por 30 minutos. Así que ella es responsable de tomarse una pastilla antes. Y reflejarle también la actitud, que si se ha dado cuenta que cada que va a haber entrevista le duele la cabeza. Y también dejar que trabaje esa parte, porque si no se va pasando y tampoco confrontamos esa actitud y creo que o ella o él necesita ser muy consciente de esa actitud o conducta. Y que también sepa que tú te das cuenta. Oye, ¿te has dado cuenta que en las últimas entrevistas que hemos tenido, que son 3, tú has llegado con dolor de cabeza? ¿Esto qué te dirá? De ti. 3, madre. No creo. Esta es la primera. Bueno, la segunda. No, sí, creo que sí, madre, van 3. Entonces va a aparecer otro mecanismo. El tema es confrontarlos. ¿Sale? ¿Dudas? ¿No? Va quedando clarito. Yo tengo una. En la finalidad de las defensas dice que son adaptativas y se busca una solución. Y tú ahorita decías que, por ejemplo, tú eras consciente que para ti una defensa era el humorismo. Sí. Entonces,
sugiere que de manera consciente en algunas situaciones sí podemos referir a los mecanismos de defensa. Sí, claro que sí, madre. ¿Cuál va a ser la diferencia? La conciencia. Volvemos a las modalidades de uso. Volvemos a este cuadrito en el que hablábamos, está bien, en el cuadrito en el que hablábamos de si este mecanismo es flexible. Es decir, hay momentos en los que, aunque yo me quiera reír, pues no me río, no puedo. Pero lo puedo manejar. Si yo no lo puedo manejar, no. ¿Cuáles son los de control? El humorismo, la fantasía esquizoide, la anticipación, me ayudan a manejar la situación. Pero si yo me anticipo demasiado y en exceso, voy a caer en ansiedad y en angustia. Oiga, porque estoy pensando que voy a hacer allá entonces y no estoy aquí en el ahora. Una persona que se come mucho las uñas, ¿es también un mecanismo de defensa? Es una manera, es un indicador de un conflicto interno. Entonces, este indicador no es mecanismo de defensa. El mecanismo de defensa con el que se podría vincular es otra vez con la retroflexión. Se está autoagrediendo mordiéndose los dedos. Es un indicador de un conflicto interno. Generalmente se vincula con ansiedad o con angustia. Igual, morderse las uñas, arrancarse el pelo, rascarse hasta sacarse ronchas, son indicadores de un conflicto interno. Si duran a lo largo del tiempo, entonces hay que estar alertas. El sonambulismo también lo es. O una persona que dice que no puede conciliar el sueño y... Trastornos de sueño posiblemente también lo puede hacer. Ahí hay que revisar otra vez edad, hay que revisar roles, entonces sí también podría ser. Aquí Claudia y después Fray. Otro de los mecanismos de defensa de este yo lo uso a veces cuando hay personas que por ejemplo, buscan indagar en la vida, ¿no? De uno o sobre una situación que no sabe, yo tengo que cambiar la plática. Pero yo sí lo hago porque yo quiero buscar la manera que no sé si que está más suavecito, ¿no? De que no se entiende así. Sí. Pero a veces también hay cosas más así, si no quiere uno también puede utilizar esto. Pero eso yo lo uso sin consciente, cambiar el tema. Sí, claro, si ese es un mecanismo y a lo mejor la pregunta interna es esto, ¿para qué me sirve? Volvemos a la situación, es un desconocido, es una persona a la cual no le tengo confianza, o es mi formadora o es mi director espiritual, ¿no? Si es mi director espiritual, pues te estoy escondiendo, ¿no? Pero si es a lo mejor una persona que no conoces y que te representa peligro, ahí es donde aparece el mecanismo para protegerte. Sí, Fray. Bueno, no sé, me han tocado varios casos. He trabajado en colegios, bueno, en varios casos. Me tocó en un colegio donde vino una maestra, yo era subdirector. Y entonces a partir de ahí la maestra tenía conflictos con el director. Entonces para salir de dirección, enojada con el maestro, con el director, iba, generaba caos en el grupo y a los chicos me los mandaba para que los controlaran. Pero era, yo le decía, habla tus asuntos con el director. No tengo ninguno. Y los chicos me pasaban cosas enojados, molestos. Eso se me hace muy parecido a lo que nosotros realizamos en ocasiones, en donde el hermano se enoja con uno, o uno, ¿sabes qué? La gracia en esto, así como por hecho un rapero, no confronta, no dice nada, va con quien pide más confianza y ya son dos en contra de uno, y ya de repente, ay, no, bueno, no quiero descansar, me enojo contigo y ya me lo pero es muy común, es muy puntual. Este mecanismo se podría vincular, por un lado, con el acting out, que es esto como la exageración que hace la maestra, empatado con sus rasgos de histrionismo y de histerismo, porque es un manejo inadecuado de las emociones, y también se puede hacer con la formación reactiva. La formación, cuando es inconsciente, la persona no quiere hacer eso, pero lo hace. Entonces, hace el comportamiento opuesto del cual desea. ¿Y con quién trabajas? ¿Con el primero o con el segundo? Pues, yo creo que hay que revisar cuál es el conflicto. Porque yo me he tomado con el segundo, no, ya tengo otro esto, segundo, sí. Y el otro así como que, no, por eso, sí, por eso. Y siempre haces lo mismo, pero ya no. Este mecanismo también se puede llamar idealización, podría vincularse con la idealización primitiva o con la emulación. Cuando una persona copia el comportamiento
está imitando. Es una, tiene aquí también su nombre, y esa es como muy común. Bueno, ahí está, gracias. Es la información. Gracias. Ya voy, me voy a apurar, ya me voy a apurar. Mecanismo de defensa, mecanismo de defensa. Ese mecanismo no está aquí anotado, fíjense, pero es la emulación. En la emulación es el mecanismo en el cual una persona copia el comportamiento de otro. Entonces extiende el enojo del primero. Es como las computadoras que tienen un doble cerebro y lo emulan. Entonces no es un auténtico yo, sino que hago lo que el otro hace. Sí, eso es más o menos. Sí. Y te vas a hacer lo que el otro hace. Es correcto. Pero otra vez ahí van como los mecanismos de defensa aparecen en constelaciones, como lo hablábamos, no aparecen solitos, aparecen mezclados. ¿Sale? Bueno, vamos a terminar. ¿Había alguien más? Ah, sí, perdóname. Hay más preguntas. ¿Qué pasa cuando, o también es un sistema, bueno, de defensa, cuando el superior se enoja con el otro hermano y la deja de hablar a los otros hermanos y se encierran? Sí, claro, ese es aislamiento o retraimiento social. Sí, claro que sí. Se enoja con un hermano y ya se ve y se desecha con los otros. Sí, es ese, retraimiento social. Y también es proyección. Entonces son también como varios. Por ahí había uno más. Pues entraría en alguna de las circunstancias. A lo mejor, más bien como el trastorno de personalidad hay que clarificar. No podríamos decir que es narcisismo, tendríamos que ver para qué. ¿Saben por qué? Porque cuando hablamos de manipulación tendríamos que hablar de una verdad. Todos manipulamos, así sea religiosa, o sacerdote, o psicóloga, o mamá, bueno, todos manipulamos. De hecho hay un estudio en el cual se habla de 4 niveles, 8 niveles de manipulación. 4 son activos y 4 son pasivos. Podemos manipular con el silencio. Entonces, en la vida consagrada manipulan impresionantemente desde el elemento del valor, masculino y femenina. Entonces hay mucha manipulación. En la parte activa, el silencio, el chantaje, el llanto puede aparecer una. Y dentro de la obediencia es una. Claro, manipulamos desde la obediencia. Claro, El obediencia no se equivoca. es correcto. Entonces todos manipulamos dentro de lo agresivo, el grito, el chantaje. Entonces, yo no podría decir que quien manipula tiene una patología, no. Porque si no, partiríamos de que todos los que estamos aquí estamos enfermos y tenemos un trastorno de personalidad. Es correcto, yo no quiero manipular y controlar. Ya me adivinaron el pensamiento. Bueno, entonces no lo podría clarificar. Más bien hay que revisar en el tiempo y revisar cuáles son los mecanismos que utiliza para protegerse, para cuidarse. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí hay que partir, todos manipulamos. Nada más que tú tienes que revisar desde dónde lo haces y cómo lo haces. Es correcto. Si se hace inclusive desde el valor, de entrada los sacerdotes manipulan demasiado a través del evangelio. Por eso como purificar demasiado el por qué, el para qué y la purificación de intención es la que nos va a decir, ¿no? La vida consagrada igual también necesita un elemento para que tengan niños en la escuela, para que tengan ancianitos, hay que pagar agua, luz, teléfono, renta. Entonces, todos manipulamos, esa es una verdad. El tema es desde dónde y para qué. Como dice San Ignacio, de dónde viene y a dónde te lleva. Pero por ejemplo hay algunos que son muy, como dicen, muy sutiles, que no se nota o no se da, o sea, son como por debajo del agua, ¿no? Sí, madre. Y es cuando tienen que estar atentos para saber qué está pasando. Sí, y ahí pues no sabemos cuál es la intención. Pero si tú ya te diste cuenta de que te están manipulando y se va a tocar a ti ser honesto si tú quieres jugar el mismo juego o si ya no lo juegas. ¿Sale?